Mi madre me quitó mi casa para dársela a mi hermana, porque ella lo necesitaba más. 3 días después, descubrieron por qué todas las cerraduras habían sido cambiadas. Mi abuela materna siempre supo que yo era la única que valoraba el peso del trabajo duro. Por eso, antes de morir, dejó estipulado que su casa, una propiedad preciosa en el centro de la ciudad, sería para mí, su nieta mayor. Sin embargo, por una cuestión de trámites y una confianza ciega que ahora me quema el alma, la propiedad quedó bajo la custodia legal de mi madre hasta que yo cumpliera cierta estabilidad profesional. Durante años me partí el lomo trabajando en 2 empleos para pagar mis estudios sin pedirles un céntimo, mientras destinaba parte de mi sueldo a ayudar a mis padres con sus facturas. Mi hermana menor, por el contrario, ha vivido entre algodones, negándose a dar un palo al agua bajo la excusa de que su carrera como influencer está a punto de despegar, aunque lo único que despega son las facturas de sus caprichos, que yo termino cubriendo. Se siente una impotencia volcánica al ver cómo mi madre justifica su vagancia crónica mientras exprime mi generosidad como si fuera mi deber sagrado, mantener a la niña mimada de la casa. La dinámica familiar siempre ha sido un desequilibrio de fuerzas, donde yo soy el pilar financiero, y ella es la joya de cristal que no se puede tocar. Me di cuenta de que mi madre nunca tuvo la intención de entregarme las llaves de mi herencia, cuando la escuché decirle a mi hermana que esa casa era perfecta para sus sesiones de fotos, y para que pudiera independizarse sin tener que trabajar un solo día. Esta es la fase en la que la lealtad de sangre se convierte en un contrato de explotación, mientras yo ahorraba para reformar la cocina de la abuela con mi propio dinero. Mi madre planeaba a mis espaldas cómo traspasarle la custodia de la propiedad a mi hermana, porque ella lo necesitaba más, para proyectar su imagen de éxito ficticio en las redes sociales. La intriga de sus cuchicheos en la cocina se materializó en una cena, donde con una frialdad que me heló la sangre, me informaron de que ya no tenía acceso a la propiedad que legalmente me pertenecía por deseo de mi abuela. Entendí que para ellas mi esfuerzo no es un mérito, sino una herramienta para que mi hermana pueda seguir viviendo en su burbuja de irrealidad y filtros de belleza. Se incrementó mi sensación de asco al ver a mi hermana publicar un video celebrando su nueva casa, la mía, sin mencionar siquiera que yo soy la que ha pagado el mantenimiento y los impuestos de ese lugar durante los últimos 3 años. Nunca sospeché que mi propia madre sería capaz de pisotear la última voluntad de su progenitora, con tal de alimentar el ego de su hija favorita. Pero la vida me ha enseñado que el favoritismo es una enfermedad que ciega el juicio. Mientras ellas se abrazaban celebrando el robo, yo apretaba las llaves originales en mi bolsillo, dándome cuenta de que si me habían quitado mi casa por las malas, yo recuperaría mi dignidad con una jugada que ninguna de las dos vio venir. Mi madre entró en mi habitación sin llamar, con esa autoridad impostada que usa cuando sabe que está cometiendo una injusticia, para exigirme que le entregara de inmediato mi juego de llaves de la casa de la abuela. Dijo que mi hermana ya había contratado a unos pintores para cambiar el color de las paredes de color crema a un rosa pastel estridente, porque según ella ese tono quedaba mejor con la estética de su canal de videos. Se siente una humillación punzante al ver cómo disponen de mi patrimonio como si fuera un juguete de usar y tirar, mientras ignoran que cada grieta de esa casa fue reparada con el dinero de mis horas extras. En lugar de gritar o suplicar, puse una sonrisa que no pudieron descifrar, y les entregué un manojo de llaves viejas que ya no abría nada, dándoles la falsa seguridad de que tenían el control total del inmueble. Mientras ellas salían de la habitación planeando dónde poner el aro de luz para los directos, yo ya estaba marcando el número de mi abogado para iniciar un proceso de desalojo preventivo y una auditoría de la custodia legal. La dinámica del engaño se volvió mi mejor aliada, cuando me di cuenta de que mi madre nunca se molestó en leer la letra pequeña del testamento de la abuela,
donde se especificaba que la custodia cesaba si el inmueble era habitado por alguien que no fuera la heredera directa. Esta es la fase en la que su exceso de confianza será su perdición. Mientras mi hermana subía historias a internet sobre su proceso de mudanza, yo estaba tramitando una orden de restricción de uso de la propiedad, alegando que el inmueble corría peligro por actividades comerciales no autorizadas. La intriga de su ignorancia legal me permitía observar sus movimientos desde la distancia, viendo cómo metían muebles baratos de diseño en un salón que todavía huele al perfume de mi abuela. Mi madre cree que ha ganado la batalla por la felicidad de su hija favorita, pero no sabe que cada vez que suben una foto a esa casa, me están entregando una prueba irrefutable de que han roto el acuerdo de custodia de la herencia. Entendí que para ellas el respeto no existe si no hay un castigo económico de por medio, por lo que decidí no solo recuperar la casa, sino también reclamar cada euro que he invertido en su mantenimiento, bajo una demanda de enriquecimiento injusto. Se incrementó mi calma cuando vi a los pintores llegar a la puerta, dándose cuenta de que la cerradura principal había sido reforzada por una empresa de seguridad que yo misma contraté esa mañana. Nunca sospeché que ver a mi madre forcejear con una llave falsa, mientras mi hermana grababa un vídeo quejándose de la mala suerte, me daría esta claridad mental tan poderosa. Ellas querían una casa gratis para jugar a ser ricas. Y yo les voy a dar una lección de leyes que no podrán saltarse con ningún filtro de belleza. Mientras ellas llaman desesperadas a un cerrajero, yo me aseguro de que el aviso oficial de desahucio llegue mañana a primera hora a nombre de ambas. Regresé a la casa de mi abuela 3 días después, justo cuando el camión de la mudanza de mi hermana estaba descargando cajas llenas de ropa de marca y accesorios para sus videos en la acera. La dinámica del encuentro fue un choque de trenes, cuando mi madre y mi hermana me encontraron sentada tranquilamente en el porche, bebiendo un café junto a un cerrajero profesional y 2 oficiales de policía que custodiaban la entrada. Me di cuenta de que su confusión se transformó en una furia histérica cuando intentaron entrar usando las llaves falsas que les di, y comprobaron que todas las cerraduras de la vivienda habían sido cambiadas por mecanismos de alta seguridad inaccesibles para ellas. Se siente una satisfacción gélida al ver a mi hermana gritando a los agentes que yo era una intrusa en su propia casa, mientras los policías le pedían, con voz calmada, que mostrara un título de propiedad que ella jamás ha tenido ni tendrá. La dinámica de la situación se volvió un espectáculo público para los vecinos que salieron a sus balcones para ver cómo la supuesta influencer perdía los estribos frente a la ley. Esta es la fase en la que los documentos legales que yo había tramitado en secreto empezaron a surtir efecto, cuando mi abogado le entregó a mi madre la notificación oficial de cese de custodia por incumplimiento de las condiciones del testamento. La intriga de su plan para despojarme de mi herencia se desmoronó en segundos, cuando el oficial jefe les informó de que la propiedad estaba bajo mi control absoluto y que cualquier intento de entrar por la fuerza sería tratado como un allanamiento de morada. Mi madre intentó usar el sentimentalismo barato de siempre, alegando que ella me dio la vida, pero yo le recordé que mi abuela me dio esta casa precisamente para protegerme de personas como ellas. Entendí que para que aprendan a respetar lo ajeno, deben sentir la humillación de ser rechazadas por las mismas paredes que pretendían profanar con su vanidad. Se incrementó mi sensación de poder al ver a los operarios de la mudanza preguntar quién iba a pagar el servicio de descarga, mientras mi hermana se tapaba la cara para evitar que la grabaran en ese estado de derrota. Nunca sospeché que ver el camión de mudanzas volviendo a cargar las cajas, mientras mi madre me maldecía desde el bordillo, me daría esta paz de espíritu tan absoluta. Ellas querían dejarme sin mi refugio, y ahora son ellas las que tienen que buscar dónde dormir esta noche, con un montón de muebles que no caben en ningún sitio.
Mientras el cerrajero termina de sellar la última ventana, yo me aseguro de que los oficiales tomen nota de sus amenazas. Porque este es solo el primer día de su nueva vida, sin mi dinero ni mi paciencia. Mi hermana no tardó ni 2 horas en encender su cámara y grabar un video lleno de lágrimas falsas y filtros de tristeza extrema, para denunciar ante sus miles de seguidores que yo la había dejado en la calle por puro odio y envidia. La dinámica del acoso digital empezó de inmediato. Recibí cientos de mensajes de desconocidos llamándome monstruo y amenazando con boicotear mi trabajo por haberle quitado supuestamente su único hogar a una pobre chica que solo quería emprender. Se siente una náusea profunda al ver cómo mi madre comentaba en la publicación validando cada mentira y asegurando que yo siempre fui una hija resentida que odiaba el éxito ajeno. Me di cuenta de que su estrategia era usar la presión social para obligarme a ceder las llaves. Pero no contaban con que yo tengo los recibos de cada una de sus mentiras guardados en una carpeta que hoy decidí hacer pública. La dinámica de la red cambió radicalmente cuando subí un hilo detallado con las capturas de pantalla de los extractos bancarios de los últimos 5 años, donde se veía que yo pagué desde su equipo de grabación hasta el alquiler del piso donde vivían mis padres. Esta es la fase en la que el mito de la influencer independiente se desmorona frente a la contabilidad fría de una realidad financiada por la hermana trabajadora. La intriga de su vida perfecta se desvaneció cuando filtré los mensajes de texto donde ella me exigía dinero para ropa de marca, mientras yo le recordaba que todavía no había pagado el impuesto de bienes inmuebles de la casa de la abuela. Mi madre intentó borrar los comentarios que pedían explicaciones, pero la mecha de la verdad ya estaba encendida, y sus seguidores empezaron a darse cuenta de que estaban siendo manipulados por una parásita emocional. Entendí que la única forma de combatir una mentira digital es con una verdad documentada, que no deje lugar a interpretaciones artísticas. Se incrementó mi sensación de justicia al ver cómo el contador de seguidores de mi hermana empezaba a bajar en picado, mientras las marcas que la patrocinaban recibían las pruebas de su intento de fraude familiar. Nunca sospeché que verla tratar de explicar por qué su hermana mayor pagaba hasta sus facturas de teléfono me daría esta tranquilidad tan absoluta. Ella quería usar a su audiencia como un arma contra mí, y ahora se encuentra desarmada frente a un público que exige honestidad. Mientras ella intenta borrar el rastro de su humillación, yo me preparo para la siguiente fase de mi plan, porque limpiar mi nombre en Internet es solo el principio de la auditoría que les espera en la vida real. Mi madre, cegada por la rabia de haber perdido el control sobre mi patrimonio y presionada por los llantos de mi hermana, decidió que las leyes no se aplicaban a ella. Pensó que si lograba entrar en la casa y atrincherarse allí, la policía no podría sacarla tan fácilmente por ser la madre de la heredera. Se siente una mezcla de lástima y asco al recibir en mi móvil la notificación en tiempo real de que alguien estaba forzando el marco de una de las ventanas traseras que dan al patio de la abuela. Me di cuenta, a través de la cámara de alta definición, de que era ella, arrastrando una escalera de mano y tratando de deslizarse por el estrecho hueco de la lavandería, con una torpeza que rozaba lo ridículo. Esta es la fase en la que su desesperación se convierte en un delito flagrante grabado en la nube, mientras yo observaba cada uno de sus movimientos, desde la comodidad de mi oficina, a kilómetros de distancia. La dinámica del asalto fallido se volvió tragicómica, cuando mi madre se quedó atascada a mitad de camino, incapaz de entrar del todo, ni de retroceder hacia la escalera. En ese momento, activé desde mi aplicación la alarma de alta potencia, y el sistema de altavoces que empezó a emitir un mensaje pregrabado, advirtiendo que la policía estaba en camino por un intento de robo. La intriga de su plan secreto se transformó en un escándalo vecinal, cuando los focos del jardín se encendieron automáticamente, iluminándola como a una delincuente común, atrapada con las manos en la masa. Mi hermana, que esperaba abajo,
grabando supuestamente la recuperación de su hogar para sus redes sociales, salió corriendo, al oír las sirenas, dejando a nuestra madre colgada de una ventana como si fuera un estorbo del que ya no podía sacar provecho. Entendí que para ellas el respeto a la propiedad privada es algo opcional, hasta que la alarma empieza a tronar en sus oídos. Se incrementó mi determinación al ver por la cámara cómo llegaba la patrulla y encontraba a mi madre pidiendo ayuda entre sollozos, mientras trataba de explicar que solo buscaba unos papeles personales que casualmente no existen. Nunca sospeché que ver a la mujer que me dio la vida, ser ayudada por los bomberos a salir de una ventana, para ser inmediatamente esposada, me daría esta sensación de justicia poética. Ella quería regalarle mi casa a la hija que no hace nada, y ahora tiene que dar explicaciones en una comisaría sobre por qué intentó entrar como una ladrona en la herencia que ella misma intentó malversar. Mientras yo autorizo a la empresa de seguridad para que presente la denuncia correspondiente, me aseguro de guardar el video en 3 dispositivos diferentes, porque la próxima vez que hablen de amor familiar les recordaré el sonido de su propia codicia, chocando contra el cristal. Mi hermana me citó en una cafetería cercana a la comisaría, con los ojos hinchados, pero una sonrisa maliciosa que delataba sus verdaderas intenciones. Sacó un sobre con fotos antiguas de mi adolescencia, momentos de vulnerabilidad que ella pensaba usar para destruir mi reputación profesional si no retiraba de inmediato la denuncia por asalto contra nuestra madre. Se siente una náusea gélida al ver cómo alguien con quien compartí habitación puede descender a tales niveles de bajeza con tal de no perder su estatus de influencer mantenida. Me di cuenta de que ella cree que su pequeña extorsión es suficiente para doblarme el brazo, pero lo que no sabe es que mientras yo limpiaba el desastre que dejaron en la casa, encontré una caja de seguridad oculta tras el doble fondo del armario de la abuela. Dentro no había joyas ni dinero, sino el diario personal de mi abuela, donde explicaba con una claridad aterradora por qué nunca confió en el juicio de mi madre, ni en la integridad de mi hermana. La dinámica de la conversación cambió cuando, en lugar de asustarme por sus fotos, saqué una copia de la última página del diario, donde mi abuela relataba cómo mi madre ya había intentado robarle ahorros en el pasado para pagar los caprichos de su nieta favorita. Esta es la fase en la que el chantaje se vuelve contra el chantajista, porque las palabras de la abuela son pruebas de un patrón de comportamiento que un juez amaría revisar. La intriga de su superioridad moral se desvaneció cuando le leí el párrafo donde la abuela decía que yo era la única con el corazón lo suficientemente fuerte para mantener unida a la familia sin venderla por un filtro de luz. Mi hermana se quedó pálida al entender que el diario no solo contenía verdades dolorosas, sino también detalles sobre préstamos impagados que mi madre le debe a la herencia, y que yo ahora puedo reclamar legalmente con intereses. Entendí que la abuela me dejó la casa no solo como un techo, sino como una fortaleza contra la deshonestidad que ella ya veía crecer en su propia hija. Se incrementó mi sensación de triunfo al ver a mi hermana guardar sus fotos de mierda, mientras temblaba al comprender que si seguía por ese camino, yo haría público el diario completo, demostrando que su madre es una ladrona de ancianos. Nunca sospeché que las palabras de una mujer que ya no está me darían el arma definitiva para silenciar a las que todavía están tratando de devorarme. Mientras me levantaba de la mesa, dejándola con la cuenta de los cafés que por supuesto no pensaba pagar, le advertí que cada movimiento que hiciera contra mí sería respondido con un capítulo nuevo de las memorias de la abuela. Ella quería salvar a su madre del calabozo, pero acaba de descubrir que su madre es la villana de una historia que yo ahora tengo el poder de contar al mundo entero. Mi madre salió de la comisaría bajo fianza pagada con los últimos ahorros que mi hermana tenía para su maquillaje de alta gama. Y lo primero que hizo fue arrastrarse hasta la casa de la abuela, pensando que encontraría un refugio donde lamerse las heridas.
Se siente una satisfacción eléctrica al imaginar su cara. Cuando abrió la puerta principal y se encontró con un interior absolutamente despojado de vida. En menos de 48 horas contraté a un equipo de vaciado profesional, que se llevó hasta el último mueble, cuadro y cortina. Me di cuenta de que ella esperaba encontrar los sillones de terciopelo de la abuela, para descansar su arrogancia. Pero en su lugar solo encontró paredes desnudas, cables colgando, y el rastro de la cera del suelo que yo misma mandé pulir. Esta es la fase en la que la casa deja de ser un hogar, para convertirse en un activo inmobiliario, listo para ser transferido al mejor postor, sin que los recuerdos familiares actúen como un lastre emocional sobre mi conciencia. La dinámica de su regreso fue un colapso total. Recibió la notificación en su móvil de que la propiedad ya estaba listada en los portales de venta de lujo, y que 3 inversores extranjeros ya habían programado visitas para esa misma tarde. Me di cuenta de que para ella, la casa era un símbolo de estatus que pensaba heredar por la vía del abuso, pero ahora es solo un espacio vacío que ya no la reconoce como habitante ni como dueña. Esta es la fase en la que la intriga de su posesión se disuelve frente a la velocidad de mis movimientos financieros. Mientras ella lloraba en el suelo de baldosas frías, yo estaba firmando el contrato de exclusividad con la agencia de ventas más agresiva de la ciudad. Mi hermana llegó poco después, tratando de encontrar un ángulo para grabar un video de victimización, pero se encontró con que sin muebles ni decoración, su contenido de influencer de lujo se veía tan vacío y falso como su propia carrera. Entendí que la única forma de que dejen de pelear por la casa es que la casa deje de existir para ellas, por lo que doné todos los muebles a una organización de caridad a nombre de mi abuela, asegurándome de que ni un solo tenedor terminara en manos de las mujeres que intentaron saquear su legado. Se incrementó mi sensación de libertad al ver las fotos del catálogo de venta, donde la vivienda se veía impecable, minimalista y completamente ajena a la toxicidad que ellas introdujeron. Nunca sospeché que ver a mi madre deambulando por habitaciones vacías, gritando mi nombre al aire, me daría este alivio tan profundo. Ella quería regalarle mi techo a la hija vaga, y ahora ambas tienen que lidiar con la realidad de que el lienzo está en blanco y yo tengo el pincel. Mientras los primeros compradores potenciales aparcan sus coches de lujo frente a la fachada, yo me aseguro de que el cartel de vendido sea lo último que vean, antes de que la inmobiliaria les prohíba volver a pisar la acera. Mi hermana, en un último arrebato de locura y desesperación por recuperar la relevancia que perdió en redes sociales, se presentó en la casa durante una de las visitas de mayor perfil. Se puso su mejor vestido de imitación y con esa voz de seda que usa para estafar a sus seguidores, intentó hacerse pasar por la dueña legítima ante un importante inversor inmobiliario que estaba evaluando la compra. Me di cuenta de que su plan era convencer al hombre de que yo era solo una administradora corrupta que intentaba vender la propiedad sin su consentimiento, esperando que él le diera un adelanto o detuviera la transacción. Se siente una repugnancia gélida al verla actuar con tanta soltura, mientras soltaba mentiras sobre mi supuesta inestabilidad mental, ignorando que el hombre que la escuchaba, con una ceja levantada, no era un extraño, sino mi nuevo socio comercial en un proyecto de desarrollo urbano. La dinámica de la escena pasó de la comedia al drama policial en el momento en que salí del despacho de la planta alta y saludé al inversor por su nombre de pila, agradeciéndole la puntualidad. Me di cuenta de que a mi hermana se le desencajó la mandíbula, cuando el hombre le informó con una frialdad corporativa que ya conocía toda la historia de la herencia, y que de hecho él mismo había financiado la auditoría legal que dejó a nuestra madre contra las cuerdas. Esta es la fase en la que su juego de influencer de alto standing se choca contra la realidad de los negocios reales, donde los contactos y la reputación lo son todo. La intriga de su farsa se disolvió en un segundo,
Cuando mi socio le preguntó si quería que llamara a la policía, para que la sacaran por segunda vez en una semana, o si prefería marcharse por su propio pie, antes de que él mismo avisara a las marcas que todavía se planteaban trabajar con ella. Entendí que para personas como ella no hay mayor castigo que ser expuestas frente a alguien que realmente posee el poder y el dinero que ellas solo fingen tener en Internet. Se incrementó mi sensación de victoria al verla salir de la casa, casi tropezando con sus propios tacones, mientras mi socio se reía, comentando que nunca había visto una actuación tan pobre fuera de un culebrón de tarde. Nunca sospeché que verla humillada frente a la élite financiera de la ciudad me daría esta paz de espíritu tan rotunda. Ella quería robarme el escenario, y ahora solo es una mancha en el historial de visitas de una propiedad que ya no le pertenece. Mientras cerramos el trato con un apretón de manos y una copa de champán, yo me aseguro de enviarle a mi madre una foto del contrato firmado, recordándole que su hija favorita acaba de arruinar la última oportunidad que tenían de salir de este desastre con algo de dignidad. Recibí por debajo de la puerta de mi oficina una carta escrita a mano por mi madre, empapada en un sentimentalismo barato, que buscaba desesperadamente apelar a una piedad que yo ya no poseo. En el texto aseguraba estar profundamente arrepentida por haber intentado entrar en la casa, y confesaba que ella y mi hermana se habían quedado sin fondos para pagar la habitación del hotel de 3 estrellas donde se habían refugiado. Se siente una frialdad absoluta al leer sus promesas de ser una familia unida de nuevo, siempre y cuando yo les permitiera volver a la casa de la abuela o les alquilara un apartamento pequeño para pasar el bache. Me di cuenta de que su arrepentimiento no es por el daño causado, sino por la incomodidad de la escasez y la falta de un fondo estético para que mi hermana siga fingiendo una vida de éxito que no le pertenece. La dinámica de su súplica fue la confirmación de que siguen viéndome como su red de seguridad financiera, y no como una persona con sentimientos que ellas pisotearon sin dudar. Esta es la fase en la que su caída libre golpea el suelo de la asistencia social, porque en lugar de responder con un cheque o una llave, les envié un mensaje de texto con la ubicación exacta del albergue municipal más grande de la zona. Les aclaré que según mis investigaciones, allí tenían cena caliente y una cama limpia, aunque carecieran de los espejos de cuerpo entero y la iluminación profesional que mi hermana necesita para sus directos de hipocresía. La intriga de su supuesto desamparo se disolvió cuando añadí que si de verdad estaban en la calle, ese era el lugar donde los ciudadanos responsables buscaban ayuda, y no en el bolsillo de la hija a la que intentaron desahuciar de su propia herencia. Entendí que para que valoren lo que tuvieron, deben vivir la experiencia de no tener absolutamente nada que no provenga de la caridad pública. Se incrementó mi sensación de control al recibir una respuesta llena de insultos por parte de mi hermana, demostrando que su necesidad no era tan urgente como su soberbia, y que todavía tenían energía para escupir veneno. Nunca sospeché que verlas rechazar la ayuda básica por no ser lo suficientemente glamurosa me daría esta confirmación definitiva de que tomé la decisión correcta al cortarlas de mi vida. Mientras ellas deciden si duermen en un banco del parque o aceptan la humildad del albergue, yo me aseguro de transferir el primer pago de la venta de la casa a una cuenta de ahorros que ellas nunca podrán rastrear. Ellas querían vivir de las apariencias, y ahora la única apariencia que tienen es la de dos extrañas que perdieron el norte por seguir el brillo de una corona de plástico. Mi hermana, en un acto de desesperación absoluta, por conseguir efectivo rápido y evitar que nuestra madre volviera a los calabozos por el impago de las costas judiciales, decidió llevar el coche, que yo le regalé por su cumpleaños, a un concesionario de compraventa rápida. Se presentó allí, con su mejor pose de víctima, tratando de vender el vehículo de gama media-alta, que yo pagué íntegramente, mientras ella se dedicaba a grabar tutoriales de maquillaje en el asiento del copiloto.
Se siente una satisfacción eléctrica al recibir la llamada del tasador para verificar los datos de la titularidad del coche. Me di cuenta de que ella ni siquiera se había molestado en comprobar que el contrato de donación nunca se formalizó legalmente y que el vehículo seguía estando registrado bajo mi nombre profesional. Esta es la fase en la que su ignorancia administrativa se convierte en mi mejor herramienta de ejecución financiera para recuperar parte de lo que me han robado emocionalmente. La dinámica del intento de venta se transformó en una escena de pesadilla para ella, cuando el gerente del local le informó delante de otros clientes de que no solo no podía vender el coche, sino que el vehículo tenía una orden de embargo preventivo que yo misma había solicitado esa mañana. Me di cuenta de que su cara de pánico al ver llegar a la grúa municipal para llevarse el coche al depósito fue el clímax de una justicia que tardó en llegar, pero que ahora golpea con una precisión quirúrgica. Esta es la fase en la que la intriga de su autonomía se desvanece. Mientras ella gritaba que el coche era suyo, yo le enviaba por mensaje una copia de la denuncia por apropiación indebida y la liquidación de las deudas que todavía mantiene conmigo por los préstamos impagados. Mi madre, que esperaba en la esquina, con las maletas listas, vio cómo su último medio de transporte desaparecía por la avenida, dejando a ambas a pie en mitad de la ciudad. Entendí que para que sientan el peso de la realidad, deben caminar por ella, sin los lujos que mi esfuerzo les proporcionaba de forma gratuita. Se incrementó mi sensación de cierre al ver la notificación de que el coche ya estaba bajo custodia judicial, para ser subastado y cubrir los daños causados a la propiedad de la abuela. Nunca sospeché que verla llorar en la acera, mientras los operarios aseguraban las ruedas del coche, me daría esta claridad mental tan rotunda. Ella quería mi casa, y ahora no tiene ni un asiento donde descansar su soberbia. Mientras yo firmo los papeles para que el valor del vehículo se descuente de su deuda legal, ella tiene que aprender a usar el transporte público, que siempre despreció, por considerarlo poco digno para una estrella de su calibre. Ellas pensaban que los regalos eran derechos adquiridos, y ahora descubren que todo lo que viene de mí tiene un precio que no pueden parar con seguidores falsos. Mi madre, en un intento desesperado por recuperar el control y la financiación de su vida de mentiras, decidió contactar con mis tíos y los primos lejanos de la familia, para montar un frente unido contra mí. Se presentó ante ellos como una mártir de la piedad filial, llorando por las esquinas, y asegurando que yo había perdido el juicio, y que mi avaricia me había convertido en una extraña peligrosa que necesitaba ser intervenida. La dinámica de la presión familiar empezó a hervir en mi teléfono, con mensajes de parientes que no he visto en años, dándome lecciones de moral sobre el cuarto mandamiento y el respeto a los padres. Se siente una repugnancia gélida al ver cómo la sangre se utiliza como chantaje para proteger a una usurpadora. Lo que ellos no sabían es que yo ya estaba preparada para este ataque frontal, porque poseía la prueba definitiva de su depravación moral. Una grabación de audio que capté por accidente en la cocina de la abuela, semanas antes de que todo estallara. La dinámica del conflicto cambió de forma irreversible cuando decidí compartir ese archivo en el grupo de chat familiar, donde todos me juzgaban. Me di cuenta de que el silencio se apoderó de cada uno de ellos, cuando escucharon la voz de mi madre, con un tono frío y calculador, planeando junto a mi hermana cómo falsificar un informe psiquiátrico, para intentar internarme en una clínica de reposo. En el audio se oía claramente a mi madre, diciendo que si lograban declararme incapaz, la gestión de la herencia de la abuela pasaría directamente a sus manos, y que así mi hermana podría tener su estudio de grabación sin que yo pusiera pegas. Esta es la fase en la que la máscara de madre preocupada se desintegra para revelar a una depredadora que estaba dispuesta a robarme la libertad con tal de no tener que trabajar ni un solo día de su vida. Entendí que para que la familia deje de interferir,
Hay que mostrarles el monstruo que están alimentando con su falsa compasión. Se incrementó mi sensación de paz al ver cómo uno a uno mis tíos empezaron a abandonar el grupo de chat sin decir una palabra, mientras otros me enviaban mensajes de disculpa privados, horrorizados por lo que acababan de oír. Nunca sospeché que el eco de su propia traición, grabada en un momento de exceso de confianza, sería la barrera definitiva, que me protegería de sus manipulaciones. Mi madre, que esperaba ser rescatada por el clan familiar, se encontró de repente con el vacío absoluto y el desprecio de sus propios hermanos, que ahora comprenden que ella no quería una hija, sino una esclava solvente. Mientras ellas se quedan solas en su derrota, yo me aseguro de que esa grabación sea entregada a mi equipo legal como prueba de su plan de conspiración para cometer fraude y privación de libertad. Mi hermana, al verse acorralada por las deudas y sin el coche que usaba para sus sesiones de fotos, decidió intentar monetizar lo único que creía que todavía tenía valor: su cuenta de influencer con más de 100.000 seguidores. Se puso en contacto con varios compradores de perfiles digitales en el mercado negro, tratando de vender su identidad virtual por una suma que le permitiera pagar los meses de hotel atrasados y seguir manteniendo su fachada de éxito. Se siente una satisfacción gélida al ver cómo intentaba inflar el precio presumiendo de una audiencia fiel que en realidad era un cementerio de perfiles falsos y bots comprados con el dinero que yo le daba para su supuesta formación académica. Me di cuenta de que su desesperación la llevó a publicar anuncios en foros abiertos, ignorando que yo tengo un equipo de monitoreo digital que detecta cualquier movimiento sospechoso relacionado con su nombre, para proteger mi propia reputación profesional. La dinámica de su caída final en Internet fue una ejecución técnica impecable. En lugar de comprarle la cuenta o dejar que alguien más lo hiciera, recopilé todas las pruebas del uso de software de automatización y la compra masiva de interacciones que ella había realizado durante años. Esta es la fase en la que el algoritmo se convierte en su verdugo, porque envié un informe detallado a la plataforma de redes sociales demostrando que su cuenta era una estafa comercial que violaba sistemáticamente los términos de servicio. La intriga de su influencia se desvaneció en el acto, cuando al intentar iniciar sesión para cerrar la venta, se encontró con un mensaje de suspensión permanente por actividades fraudulentas y manipulación de métricas. Mi madre, que ya estaba haciendo planes sobre cómo gastarían ese dinero, vio cómo la última ventana al mundo de su hija favorita se cerraba de un portazo digital, dejándolas en la más absoluta irrelevancia social. Entendí que para alguien que vive de la mirada de los demás, no hay castigo más amargo que la invisibilidad total en el entorno que considera su hogar. Se incrementó mi sensación de victoria al verla llorar frente a la pantalla en negro de su móvil, dándose cuenta de que sus 100.000 seguidores se habían convertido en cero de la noche a la mañana, sin posibilidad de apelación. Nunca sospeché que verla reducida a una persona normal, sin filtros ni audiencias ficticias, me daría esta paz de espíritu tan rotunda. Ella quería brillar a costa de mi herencia, y ahora solo es una sombra en una ciudad que ya no sabe quién es. Mientras yo sigo construyendo mi carrera sobre pilares de trabajo real y resultados tangibles, ella tiene que enfrentarse al hecho de que su única habilidad profesional es ser una estafadora de clics, que se ha quedado sin teclado. Ellas pensaban que el mundo digital era su refugio, y ahora descubren que allí también existen las consecuencias para quienes construyen su vida sobre cimientos de mentiras. Mi madre, en un acto de bajeza que superó cualquier límite previo, decidió presentarse en el funeral de un tío abuelo, con el único objetivo de interceptar a los asistentes y pedirles dinero, alegando que yo la había dejado en la indigencia absoluta. Se puso un velo negro raído y se paseó por los bancos de la iglesia, susurrando historias distorsionadas sobre mi supuesta crueldad, mientras mi hermana esperaba fuera, sentada en un banco, ocultando su cara
para no ser reconocida, sin sus filtros de belleza habituales. Se siente una repugnancia visceral al ver cómo intentan utilizar la muerte de un familiar para montar una colecta basada en mentiras, ignorando que el respeto a los difuntos debería estar por encima de su desesperación financiera. Me di cuenta de que su plan era avergonzarme frente a la comunidad religiosa. Pero yo ya me había adelantado hablando con el párroco y mostrándole las pruebas del estilo de vida que ellas pretendían que yo siguiera financiando. La dinámica de la misa dio un giro inesperado, cuando antes de la bendición final, el cura tomó el micrófono para leer un aviso especial sobre la gestión de la caridad parroquial. Me di cuenta de que a mi madre se le heló la sangre cuando escuchó al párroco decir con voz firme que la verdadera caridad cristiana se dirige a los enfermos y a los trabajadores que sufren infortunios, pero nunca a quienes practican la pereza y el engaño como forma de vida. Esta es la fase en la que su teatro de víctima se desmoronó frente a toda la congregación, porque el cura añadió que la familia ya estaba bajo el cuidado de los servicios sociales competentes, y que cualquier petición de dinero individual debía ser ignorada, para no fomentar vicios ajenos al esfuerzo personal. La intriga de su recaudación secreta se transformó en un murmullo de desprecio por parte de los asistentes, que empezaron a alejarse de ella como si su presencia manchara el acto de despedida de nuestro pariente. Entendí que para personas que no tienen vergüenza, el único lenguaje que entienden es la exposición pública en los lugares que consideran seguros. Se incrementó mi sensación de justicia al ver a mi madre salir de la iglesia, casi huyendo, mientras los primos y tíos la miraban con una mezcla de lástima y asco, por haber intentado lucrarse en un momento de dolor. Nunca sospeché que verla rechazada, incluso por la institución a la que acudió, para manipular, me daría esta paz de espíritu tan absoluta. Ella quería usar la fe para robarme, y ahora la fe le ha recordado que el que no trabaja, que no coma. Mientras yo me quedo a dar el último adiós a mi tío, con la dignidad que mi abuela me enseñó, ella y mi hermana tienen que caminar de vuelta a su realidad, dándose cuenta de que ya no queda ni un solo rincón en la ciudad donde sus mentiras puedan echar raíces. Ellas pensaban que el luto era una oportunidad de negocio, y ahora descubren que la muerte de su reputación es lo único que han logrado cosechar. La empresa de servicios de limpieza que contraté para mi nueva sede corporativa envió a un grupo de refuerzo para la jornada intensiva de desinfección y mantenimiento. La dinámica del karma alcanzó su punto máximo cuando vi entrar por la puerta de servicio a una mujer con el rostro cubierto por una mascarilla y la mirada clavada en el suelo, tratando de pasar desapercibida tras el carrito de fregar. Me di cuenta de que era mi hermana, cuya desesperación por el hambre y la falta de ingresos la había llevado a aceptar el único empleo que no requiere seguidores ni filtros de belleza. Se siente una frialdad eléctrica en mi pecho al ver a la antigua influencer de lujo cargando cubos de agua sucia por los pasillos de mármol que yo misma diseñé, con el capital que salvé de sus garras. En lugar de esconderme, me quedé en la zona de recepción, esperando el momento exacto para que nuestras miradas se cruzaran sin el velo de las redes sociales de por medio. La dinámica del encuentro fue una lección de realidad brutal. Cuando ella llegó al despacho principal para vaciar las papeleras, me acerqué y le entregué el uniforme reglamentario, con mi logotipo bordado en el pecho, recordándole que el uso de móviles está prohibido durante la jornada laboral. Esta es la fase en la que su arrogancia se desintegra frente a la jerarquía del esfuerzo real, porque por primera vez en su vida, ella tiene que obedecer mis órdenes para poder pagarse un plato de comida. La intriga de su nueva vida se desvaneció cuando vio mi nombre en la placa de oro de la mesa principal, y comprendió que el imperio que ella intentó saquear no solo sigue en pie, sino que ahora es el lugar donde ella debe limpiar las huellas de mis zapatos. Mi madre, que seguramente la espera fuera para recoger las sobras de su sueldo, no imagina que su hija favorita
Ha pasado de ser una estrella ficticia a ser la empleada que saca el brillo a mi éxito. Entendí que para que ella comprenda el valor de un solo euro, debe ganárselo con el sudor que siempre despreció en mí. Se incrementó mi sensación de justicia al verla empezar a fregar el suelo de mi oficina con lágrimas de rabia contenida, mientras yo seguía revisando informes de inversión sin dedicarle una sola palabra de consuelo. Nunca sospeché que verla de rodillas limpiando las manchas de café de mi mesa de reuniones me daría esta paz de espíritu tan absoluta. Ella quería que yo fuera su sombra, y ahora es ella quien recoge los restos de mi jornada. Mientras yo me preparo para salir a una cena de negocios de alto nivel, ella tiene que quedarse hasta medianoche, asegurándose de que cada rincón de mi despacho esté impecable. Ellas pensaban que trabajar era para la gente sin talento, y ahora descubren que el talento sin trabajo solo sirve para saber cómo agarrar mejor el palo de una fregona. La venta de la casa de la abuela se cerró esta mañana por una cifra astronómica, que triplica su valor original, gracias a la revalorización de la zona y a la impecable reforma que gestioné. Se siente una liberación absoluta al ver el saldo de mi cuenta reflejar el fin de una era de abusos y manipulaciones familiares. Me di cuenta de que para honrar de verdad la memoria de la mujer que me lo dio todo, no podía quedarme con ese capital manchado por los intentos de asalto de mi madre. Esta es la fase en la que convierto el veneno en medicina. He utilizado gran parte de los beneficios para crear la Fundación Legado de la Abuela, una beca de estudios superiores destinada a jóvenes trabajadores que no tienen apoyo familiar. Lo que más me satisface es la cláusula inamovible que redacté con mis abogados. El acceso a estos fondos está estrictamente prohibido para cualquier pariente de sangre hasta la 4ª generación, asegurando que mi hermana y mi madre jamás reciban un solo céntimo de esta fortuna. La dinámica de mi partida es un silencio atronador que las dejará sin respuestas y sin recursos. He vendido mi empresa a un conglomerado internacional y he comprado un billete de ida a un país donde nadie conoce mi apellido, ni las mentiras que mi hermana intentó propagar. Me di cuenta de que mi madre todavía esperaba que en el último momento mi corazón se ablandara y les dejara una pensión mensual, pero lo único que encontrarán en el buzón del albergue es el recorte de periódico anunciando la creación de la beca para desconocidos. La intriga de mi paradero será su única herencia. Mientras ellas recorren las calles de una ciudad que ya las ha olvidado, yo estoy aterrizando en una nueva realidad, donde el éxito no tiene que compartirse con parásitos. Nunca sospeché que ver el perfil de la costa alejarse desde la ventanilla del avión me daría esta plenitud tan profunda, sabiendo que he cumplido la última voluntad de mi abuela: proteger el fruto del trabajo duro de las manos que solo saben pedir. Entendí que la familia no es un vínculo de sangre, sino de respeto, y cuando el respeto muere, la sangre es solo un líquido que ya no me une a nadie. Se incrementó mi sensación de victoria al bloquear definitivamente cualquier vía de contacto y cambiar mi identidad digital para empezar de cero, bajo el sol de una libertad que me gané a pulso. Nunca sospeché que cerrar este capítulo me haría sentir tan joven y poderosa como si me hubiera quitado un peso de 1000 toneladas de encima. Ellas se quedan en el pasado atrapadas en una espiral de deudas y limpieza de oficinas, mientras yo me convierto en la arquitecta de un mundo donde los influencers de cartón no tienen cabida. Mientras brindo por mi nueva vida en una terraza frente al mar, me aseguro de que el nombre de mi abuela brille en las placas de los estudiantes, que ella ahora ayuda a través de mí. Porque al final, la justicia no es solo ganar, sino saber a quién dejar atrás para poder seguir caminando. Gracias por ver. Suscríbete para más videos.